Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Recientemente se publicó en el portal digital Infobae una nota respecto a las caídas de las tasas de natalidad y el gran éxito del gobierno actual en torno al antinatalismo. En este sentido, uno como conservador no puede dejar de preguntarse qué sucede entonces con la maternidad y la paternidad, la cual a todas luces se encuentra en plena crisis. Al respecto, y una forma de dar respuesta es acudir a quienes realmente saben, como el gran psicólogo Pablo Caruso, que explica esta crisis que está enfrentando tanto el hombre como el padre. En este sentido, no puede desconocerse que el progresismo ha generado la raíz de muchos de los problemas actuales. Así pues, se comparte aquí la opinión autorizada de un gran psicólogo católico que expone cómo actualmente el sistema está atentando no solo contra la paternidad, sino contra la propia figura del hombre, que luego repercute en estas grandes crisis donde se encuentran no solo bajas tasas de natalidad, sino también niños que no encuentran una figura paterna presente. Sin más dilaciones, he aquí la palabra de Pablo Caruso. Es un tema, me parece muy importante de hoy en día. Yo creo que, por lo que veo en el consultorio, lo que veo en la vida real, no en la virtualidad, sino sobre todo en la vida real, que se está perdiendo mucho la imagen de hombre. Se quieren borrar realmente las reales imágenes de hombre, como por ejemplo para un creyente la de Jesucristo, la de San José. Que cuando me preguntan, bueno, no tengo yo una imagen de hombre, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Las familias tienden, cuando hay disfuncionalidades, a distorsionar la imagen del hombre y la mujer. Entonces a quien menos me quiero parecer es a mi padre o a mi madre, cuando es realmente muy disfuncional, y salen los hombres, las mujeres, en búsqueda de nuevas imágenes. Y esas nuevas imágenes muchas veces están completamente distorsionadas. Yo lo veo mucho con adolescentes que trabajo con ellos, las imágenes de las plataformas, ¿no? Bueno, lo vi en Disney con el tan influencer, ¿no? Las falacias de autoridad y todo lo que se está moviendo hoy en día. Pero no son figuras reales, ni son figuras tampoco que puedan dar algo positivo hoy en día a lo que nosotros o la causa que nosotros tenemos. Por lo tanto, ya desde la creación en distintas universidades, ¿no? De ciertas cátedras de masculinidad y cómo deconstruirla utilizando el término. Lo que estamos viendo realmente es que el hombre en cierto punto es alguien a quien hay que temerle, es alguien que uno como niño, uno que podría ser niño, ¿no? Identifiquémonos como un niño de 8, 9, 10 años, y la verdad que con todo lo que se está escuchando, yo me quiero identificar como un hombre. Si el hombre en realidad puede ser problemático, violento, golpeador, ¿no? El otro día estaba esperando, no me acuerdo en dónde, el subte, ¿no? Y había una promoción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y hablaban justamente de la violencia de género. Y para mí es una gran falacia en realidad, porque la violencia no tiene género. La violencia es violencia contra un hombre, es violencia contra una mujer, no tiene un género específico. Por lo tanto, bueno, hablar de esto obviamente que trae su cola y sus problemáticas porque hay todo un relato puesto en favor de esto. Pero ¿cómo veo yo, para no hacerla demasiado largo, cómo veo yo hoy la paternidad? Lo veo como muy complicada. La veo muy complicada en el sentido de quien quiera, ¿no? Ponerse en ese rol, ponerse en el rol de padre como profesional y como también padre. A todos nos cuesta. A ver, yo confieso, no es sencillo. O sea, tenés que morir a vos constantemente, tenés que salir de tu propio ego, de tu propio narcisismo, de tus propios deseos, de lo que vos realmente querés conseguir como individuo y ponerte al servicio por completo de un otro que es indefenso, que es vulnerable, que no puede hablarte, sino comunicarse de tal manera con balbuceos, como estamos hablando de un bebé. Por lo tanto, eso no garpa en la cultura de hoy, ¿no? Este vivo tiene la paternidad en un mundo progresista. Para el progre promedio no garpa, o sea, no me voy a poner yo al servicio de no sé quién, cuando en realidad, por ejemplo, como un artículo que salía en un diario de España, que yo lo bajaba en un video, lo contradecía, la grandiosa maternidad después de los 40.
y en realidad no, te vas a quedar casi sin maternidad o vas a tener un montón de problemas, pero lo pintaban como que era grandiosa la maternidad después de los 40, porque justamente puedo ir hacia todo lo que me propongo sin ningún tipo de problema. Y bueno, posterguémoslo. Ya salimos de un orden natural, salimos de los proyectos familiares, como los cuerpos intermedios que regulan la sociedad. No, acá es mi propio individualismo, mi propio narcisismo, y yo creo que gran parte de todo esto es por el hiperindividualismo que hoy estamos viviendo, sumado al contexto de una cultura de la muerte, sumado a ciertas o determinadas ideologías en curso que están por debajo de todo esto, y llegamos a que hoy ser padre es un problema, ¿no? Hoy ser padre es un problema, te quita tiempo. Salía también una nota en TN hace unos meses de las horas que se perdían los padres y las madres con respecto a su rol, ¿no? Eran horas, el título no me acuerdo si era literalmente así, pero eran las horas que perdés, ¿no? No es una ganancia, no es una noción de trascendencia, no es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, es ahora lo que yo puedo hacer por mi propia individualidad. Y todos caemos muchas veces en esto. Muchas veces caemos todos en eso. Y la persona que dice que no, en realidad o es un santo muy elevado o está mintiendo en algún punto, porque a todos nos cuesta. ¿A quién no le cuesta salir de su propia individualidad, repito, o de su propio narcisismo, o de lo que realmente quiere conseguir, y muchas veces tiene que dejarlo de costado? O sea, yo estoy en la idea en la cabeza y ya lo tengo relativamente armado de escribir un libro. ¿Cuándo lo voy a hacer? No tengo tiempo. O sea, atiendo 10, 12 horas por día, tengo familia, ¿cuándo me lo pongo a hacer? Bueno, tengo que quitar horas de sueño, tengo que ponerme obviamente en momentos donde no haya que ponerse a disposición del otro. Si yo estaría solo, no tendría familia, bueno, utilizo la cantidad de horas que se me dé la gana. Por lo tanto, este es un poco el panorama a grandes rasgos, muy global, de lo que veo de los roles paternos hoy en día y su complicación y justamente la poca promoción y publicidad positiva que tienen los mismos. A ver, se pueden aprender muchas cosas, ¿no? San José tiene un montón de virtudes, que es más teológico esto, ¿no? Pero siempre que me preguntan, más allá de que la imagen más fuerte es la de Jesús, ¿no? Para un creyente como hombre, yo bajaría un poco algo más terrenal, entre comillas, siendo un santo, obviamente, y patrono, y el año de San José ya acaba de ocurrir. Pero tiene un montón lo podemos analizar psicológicamente, ¿no? Pero de conductas a imitar, ¿no? Si lo ponemos en este plano. San José es alguien que en el Evangelio no aparece casi, es muy silencioso, ¿no? Él hace un uso de la expresión no desbordada, es decir, habla lo poco y lo justo, ¿no? Lo necesario. Era un hombre justo, era un hombre que estaba muy conectado con el Espíritu, estaba muy conectado con el Padre Dios a partir de los sueños, ¿no? Era alguien que siempre tenía una conducta intachable, por lo tanto, y era un trabajador. Por lo tanto, lo que nosotros, a grandes rasgos, después podemos hablar de la virtud de la castidad, podemos hablar de un montón de cosas, me parece que nos vamos un poco, porque hoy es algo como yo esto lo planteo muchas veces en las consultas, cuando se viene mucho con la sexualidad desordenada, y obviamente que no es una intervención que se haría o que se hace, generalmente no se hace, lo hacen los psicólogos católicos y con ciertos cuidados en determinado punto, ¿no? Pero obviamente que es lo que yo propongo cuando me preguntan cuál es la mejor manera de tratar de vivir la sexualidad en ese punto previo al matrimonio, pero bueno, eso es otro tema. A lo que vamos es, San José es una gran imagen de aquel que trabaja, de aquel que sabe escuchar y de aquel que tiene una firme presencia, ¿no? Justamente el año pasado el Papa Francisco sacaba una reflexión sobre San José, ¿no? Que era bastante interesante, porque marcaba ciertos puntos, pero un hombre de oración, un hombre que estaba muy conectado a Dios, que tenía una interioridad muy grande, y justamente hoy lo que se pierde es la interioridad. ¿Por qué se pierde la interioridad? Porque estamos completamente afuera. Podemos ver que los niveles de consumos de ansiolíticos en los últimos años y de antidepresivos, obviamente, vienen subiendo a gran escala, y ya por el 2014, 2013 se proyectaba que en el año 2020 iba a haber una crisis de depresión. Más allá de los entramados que pueda haber por detrás, ¿por qué se ve esto? Justamente porque el ser humano ha tenido a lo largo del tiempo
cronológicamente evolutivo y hablando del mismo, una gran desconexión con su interioridad. Ya ahora no hablamos, por ejemplo, de psicología como el estudio del alma, sino como el estudio de la mente y del cerebro. Entonces empezamos a hacer un giro antropológico en lo que podemos ver del ser humano. Ya no importa esta interioridad, esta trascendencia, y esto lo ligo con San José y su gran oración constante en este silencio, en este trabajo que hacía detalladamente, en este, obviamente, amar a su esposa con todo lo que sucedió en ese entramado y cuidar del niño, ¿no? Entonces podemos ver un montón de virtudes y un montón de, vamos a poner en estos términos nuevos, de conductas que ha tenido San José. Y cuando me preguntan, bueno, ¿con qué imagen de hombre? Es la primera que yo les voy a decir. Vean a San José, lean lo que se puede. Hay un libro muy lindo que tengo por acá que es La sombra del padre, que habla mucho de San José, está bastante novelado, y uno puede empezar a interiorizar eso, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo ser un mejor padre? Bueno, voy ahí. ¿Cómo puedo ser un mejor hombre también? Pero ahí no vamos a ver una masculinidad tóxica, ni que hay que deconstruirla, donde nos basamos justamente en la teoría del sentir, ¿no? Del sentimentalismo y del hombre, del homus psychologicum, ¿no? Un hombre completamente psicologizado, y está hablando un psicólogo, ¿no? En cierto punto a la profesión le viene bien en ese sentido, porque uno trabaja con esto, pero es un hombre completamente psicologizado, muy débil, donde justamente hay que atacarlo para deconstruirlo, ¿no? Para que ya no sepa lo que es, para que no pueda percibirse como un hombre de trabajo, como un hombre de familia, como un hombre virtuoso, como un hombre que conserva, sino como un hombre que va a ser justamente muy lábil, muy débil, que no va a tener las metas claras, que cualquier vientito lo va a tumbar, que va a ser hipersensibilizado con las emociones muy al alcance de la mano, muy sentimentalista. Por lo tanto, si tengo mucha emoción, la racionalidad va a bajar y la interioridad ya está completamente suprimida. No podemos hablar de alma ni de espíritu, vamos a hablar justamente de materia, ¿no? Entonces planteamos una dialéctica, ¿no? El hombre de hoy, moderno, por así decir, o posmoderno, ni hablar, completamente sentimentalizado, contra justamente la imagen de un San José que va a ser un hombre con los pies en la tierra, espiritualizado y con la posibilidad de conducirse según la providencia y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Anda a plantear esto a un joven de hoy, va a estar complicado. Porque la primera falacia que va a aparecer es, bueno, sos un medieval que lo único que te importa sos un fanático religioso, como vi que alguien el otro día vos subías una historia que te iba por ese lado, ¿no? Sin pocos argumentos, falacia ad hominem en general, pero para mí, desde mi humilde opinión, aquí están las bases y yo voy para este tipo de psicología. Los que quieren otra cosa, que no vengan. Yo no tengo ningún problema cuando me escriben, ¿no? Pero yo voy a ir por acá. Obviamente no va a haber un juicio de valor, sino va a haber justamente una visión antropológica. Yo creo que el psicólogo tiene que tener una visión antropológica, tiene que tener una visión de trascendencia. Si no, hacemos más de lo mismo. Si no, vamos más de lo mismo. Y psicólogos que vayan por estos caminos está lleno por todos lados, ¿no? Habrá gente que le pueda gustar y otra gente que no le va a gustar y que va a tener sus críticas, y bienvenido sea. Creo que me fui un poco. ¿Por qué San José? Creo que estas son las razones más importantes. Después podemos profundizar más, pero estas son las más importantes a mi entender. Bien, a ver, me parece súper interesante este subtópico, ¿no? Mientras vos lo hablabas, yo iba anotando algunos puntos. Pues estamos hablando directamente de la constitución de la identidad. La constitución de la identidad se da en los primeros años de vida, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos un edificio y uno está en un piso alto. El mismo no se crea en ese piso, tiene unos cimientos mínimo, 2 subsuelos por debajo, 3, para que pueda justamente la distribución de las cargas sostener, ¿no?, la altura del mismo por encima del nivel del mar, ¿no? Por lo tanto, psíquicamente es lo mismo. ¿Por qué hay tanto contenido para niños de las primeras infancias, ¿no? La primera infancia? ¿Por qué se apunta tanto ahí? Porque justamente es un punto muy débil, es un punto que está, como si vos le das ahí, le estás dando en el clavo para que después
su mente, que si es como si fuese, ¿no? Que se entienda bien, que la podés ir moldeando en cierto punto. No voy a hablar de la tabula rasa aristotélica, sino yo creo que vienen obviamente con algo, pero básicamente está en un proceso de aprendizaje si lo vamos a hablar psicológicamente hablando, ¿no? Si lo vamos a hablar, perdón, psicológicamente. Por lo tanto, si yo toco ahí y empiezo a generar dudas, empiezo a generar nuevas maneras de pensar, empiezo a introducir ideologías, sobre todo a los padres que son los que van educando a ese niño. ¿Y qué va a pasar? Y que la constitución de la identidad sea completamente débil, lábil, frágil, que cuando después llegue a, por ejemplo, una pubertad, una adolescencia temprana, ya le haya escalado con un montón de dudas e interrogantes. ¿Por qué? A ver, se plantea la duda del hombre, la masculinidad tóxica, y eso a vos, Horacio, no te influye, no te planteas nada, yo tampoco me planteo nada. ¿Por qué? Y porque tenemos una constitución de nuestra identidad bastante más sólida, con los problemas que cada uno pueda tener, pero hay una solidificación de la misma, ¿no? La identidad justamente es aquello que nos diferencia de los semejantes. Entonces, va creándose en esos primeros años de vida, más o menos 5, 6, por ahí, no es matemática, lo psicológico, y cuando hay un contexto cultural, sociocultural, con cambios antropológicos, con erradicación de la trascendencia, donde ya no vas el domingo a misa con la familia, sino vas solamente al shopping a hacer consumo, donde empiezan a cambiar un montón de hábitos y donde yo empiezo a ver que en mi alrededor, el niño empieza a observar a mi alrededor que ya está todo completamente normalizado, eso empieza a entrar como su información subliminal a nuestro inconsciente. Yo otro día subía un video acerca de los medios de comunicación y explicaba lo subliminal y cómo se manejaban con el framing y todo el aparato. Y el niño empieza a normalizar aquello que en otro momento no lo era. Por lo tanto, si uno ve, bueno, parejas del mismo sexo caminando por la calle, si uno ve, el otro día yo estaba en una plaza y había casi una suerte de acto pornográfico a las 3 de la tarde, ¿no? Y eso al niño le va ingresando por todos lados, son estímulos. Los estímulos pueden ser ausentes, presentes, conscientes, inconscientes. Estos son estímulos presentes que devienen de la afuera y que ingresan a nuestro inconsciente, que es un campo de siembra. Nuestro inconsciente es un campo de siembra. Si vos le tirás una semilla que está en buen estado, va a crecer generalmente una papa o la semilla de lo que sea en buen estado para poder consumir y va a tener un buen fruto, ¿no? Por los frutos conoceréis el árbol. Si yo tiro una semilla que está bastante tóxica, y bueno, ¿qué se me va a generar en mi cabeza? Y ahí justamente la identidad empieza a tener estos quiebres, ¿no? Empieza a tener estos saltos de línea donde no podemos encontrar una mirada recta de mí mismo, básicamente observando, ¿no? Observando la anatomía de mi cuerpo, sino que empiezan justamente las preguntas. Empiezan las preguntas, ciertas normalizaciones, la cultura reinante, la sociedad, los medios y, bueno, llegan después los niños a una adolescencia, una adultez temprana, con un sinfín de preguntas sin responder y sobre todo, que esto me parece que es lo más importante, padres débiles para poder responder estas preguntas, ¿no? Padres débiles para poder responder estas preguntas, por eso es muy importante también a qué colegio se lo lleva, con quién socializa, cuál es el ámbito, ¿no? Cuáles son los círculos de socialización secundaria, porque lo que no sucede en tu casa después va a suceder en el afuera, y si vos tenés un niño muy débil, cualquier información del afuera va a entrar como una semilla que va a tener su fruto muy fuerte probablemente, pero si vos previamente lo socializás en tu casa, inoculándole justamente una suerte de inyección anti esto, no voy a usar ese término que usaste vos antes, ¿no? Pero una inyección que pueda calar en lo profundo, después van a venir la información de la afuera, pero voy a traer mi tronco fuerte para poder responder a esto, no me va a hacer tambalear, ¿no? Tenemos o una casa sobre madera balsa o la casa sobre roca, parafraseando el libro. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué tipo de ser humano uno quiere intentar educar humildemente, por eso es muy importante la formación que uno tenga, el trabajo interior que uno tenga, las posibilidades vinculares que uno tenga, la noción de trascendencia que uno tenga, más allá de, obviamente, el pensamiento crítico que yo siempre hablo, que está en las bases de todo esto, según mi entender. Por lo tanto, la masculinidad, vos hablabas de esto, ¿no? Cómo asume la masculinidad, y si está reventada desde una primera infancia, básicamente el hombre me va a dar miedo, el hombre no voy a querer ser hombre,
básicamente, me voy a querer identificar con mi parte femenina, justamente, y si del otro lado también después tenés en el aprendizaje un padre que no está presente, o un padre con cierta hostilidad, o un padre que no es empático, no escucha y no tiene una presencia necesaria, puede haber una identificación materna donde después pueda haber una resultante justamente de otras vías, ¿no? Temón, a ver, uno no tiene la respuesta, sí tiene ciertas hipótesis y teorías, el fin justamente no está consumado, estamos todos caminando el mismo camino, como vos, Horacio, por lo tanto esto es a modo de sugerencia de lo que uno piensa que es lo mejor, ¿no? Psicológicamente hablando también. La actualidad no ayuda. A ver, los colegios hoy, mismo hasta los colegios denominados católicos, están muy comprometidos. Conozco mucha gente que está trabajando en los mismos y está muy, muy, muy heavy, por poner ese término. Por lo tanto, acá tiene que haber una suerte de nuclearse, ¿no? Uno tiene que nuclearse, no tiene que estar solo. La fe no se vive solo, por lo tanto este combate tampoco se vive solo. Uno tiene que empezar a relacionarse con personas, más allá de los amigos que puede tener uno de la infancia o lo que sea, pero muchas veces con tus mejores amigos no coincides en estas cosas, ¿no? A veces no va tanto por ahí, y otras veces sí, hay una gran suerte en esto, una gran providencia, pero hay que nuclearse con personas que estén con un pensamiento similar y sobre todo que tengan hijos de la edad de uno sería ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque solo es complejo, por lo tanto, en el estar con otros ya empieza a haber una suerte de sostén entre, ¿no?, este sistema, los otros y yo y los otros, la familia de uno, la familia de los otros, empezar a buscar alternativas. Me parece esto que estás mencionando, Horacio, es excepcional. Yo tengo en la cabeza lo mismo, básicamente. Existe, uno tiene que empezar a buscarlo, tener referentes. La otra vez yo le hacía una entrevista al padre Olivera Rabasi y justamente hablaba de lo mismo, ¿no? De generar estos pequeños aldeas, estos pequeños comunidades, ¿no? Los primeros discípulos vivían en comunidades, no se puede estar solo. Y es un tiempo que tiene algunos puntos de contacto en algunas cositas, lo dejo ahí nada más. Pero me parece interesante esto, no estar solo, tener la posibilidad de generar una educación alternativa. Yo creo que eso hoy es un desperdicio, un colegio común. Me parece que en ciertos puntos es un gran desperdicio de tiempo, de un montón de cosas, porque no me sirve de nada que salga con unos valores destruidos en general y que sepa sumar y restar. Para mí pasa por otro lado, más que saber sumar y restar, que está muy bien, obviamente, pero va por otro lado. Acá estamos hablando de almas, no estamos hablando solamente de cerebros. Eso es lo que yo quiero que se entienda, ¿no? Y justamente el alma es aquello, lo más profundo, esta alma racional, esta alma sensitiva, ¿no? Justamente esta alma tripartita, trayendo a Santo Tomás, al padre Kentenich, a Aristóteles, etcétera, que es lo que hay que cultivar, y hay que sembrarlo de la mejor manera para que se obtengan frutos. Por lo tanto, creo que estos son los puntos clave, ¿no? No estar solo, nuclearse, generar opciones alternativas, mucha formación de la buena, ¿no? De la que no sale en los medios, pantallas no, celulares no, computadoras lamentablemente no, hasta cierta edad, que puedan tener justamente la verdad introyectada, ¿no? Los axiomas introyectados, el marco estructural donde el psiquismo del niño va a moverse. Hay que generar un marco. Hay que esto de el posmodernismo, donde somos justamente una narrativa que van a escribir otros por arriba nuestro, no va. O sea, lo que nosotros estamos tratando de bajar es que, más de una visión conservadora, justamente hay jerarquías, una visión conservadora, vamos a generar una estructura para que el niño pueda moverse ahí adentro. Después va a tomar sus decisiones en libertad, obviamente, pero va a tener una base. Va a tener una base. Después va a vincularse con Dios y el camino que Dios quiera y la misión que le quiera poner a ese niño en el corazón. Pero lo importante acá es que estos puntos se puedan cumplir. Después los medios no es lo más sencillo. O sea, uno lo está pensando con niños muy chiquitos de acá a varios años porque no es fácil de dilucidar, ¿no? No es fácil de generar el camino hacia eso, ¿no? Pero me parece que va un poco por ahí. Sí, a ver, yo creo que un padre debe poder, sobre todo con la base desde el amor, ¿no? Por ahí me corro un poco de las virtudes, pero me gustaría como poder dar algunos conceptos, ¿no? Me parece que obviamente el amor es la base.
la presencia, la presencialidad, la escucha, la valentía, obviamente también. Y acá viene un punto muy importante, la posibilidad de que el otro se desarrolle como autónomo, ¿no? Justamente el rol paterno, uno de las resultantes que genera es la autoconfianza y la posibilidad de salir al mundo, a diferencia de un rol materno que es más lo afectivo, es más lo pasivo, bien entendidamente, desde la generación justamente de esa relación más amorosa con el niño, entre otras capacidades que tiene, pero yo lo que veo, perdón, porque estoy pensando a la vez que estoy hablando en muchas cosas, pero lo que veo hoy yo es que la mayoría de las consultas psicológicas vienen por un rompimiento completo de la estima personal, ¿no? Esto es lo que yo estoy viendo hace tiempo ya, ¿no? Que hay distintos temas superficialmente hablando, pero después muchos confluyen en como si fueran distintas ramas de un mismo árbol, ¿no? En una ruptura completa en esta corrupción moral que vos hablabas, de la propia autoimagen que uno tiene de sí mismo. Y ahí yo no voy a caer en el narcisismo irrestricto que se plantea justamente muchas veces en la vertiente psicológica, sino de que como ha habido una ruptura, ¿no? Y un giro antropológico poniendo el ser humano en el medio solamente y corriendo la trascendencia, ahí impacta directamente en la estima personal, en la automirada que uno tiene de sí mismo. Entonces, la posibilidad, volviendo a la pregunta, ¿no? De que el rol paterno de la autoconfianza, la estima necesaria, la fuerza y la posibilidad de salir al mundo a pesar de las adversidades, generando las frustraciones que haya que generar, y a veces eso no es fácil, a veces no es fácil generar esas frustraciones, y traigo a Winnicott, ¿no? Bueno, al niño hay que frustrarlo, pero a veces no es fácil generar esa frustración, porque también toca, obviamente, cuestiones del propio padre, cuestiones de la madre también, que se van a poner en juego en ese entramado, entramado diádico, ¿no? Del padre con el niño. Por lo tanto, me parece que el amor, la escucha, la posibilidad de que sea una persona recta, con valores, que pueda salir a enfrentar el mundo, que no sea dudoso, que pueda tener una estima recta, enraizado en su propio ser, con una visión de trascendencia, con la posibilidad justamente de proclamar a Dios también y poder llevarlo a los demás con una misión clara. A ver, todos tenemos una huella dactilar única, irrepetible. Las personas que dicen, no sé qué hacer de mi vida, bueno, justamente hay una desconexión en el Wi-Fi, por así decir, ¿no? Hay que conectar esos datos con qué, bueno, justamente con el espíritu, que es lo que nos va a conectar con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Y eso requiere sí o sí de una introspección y requiere de alguien que esté por detrás, justamente en los tiempos primarios, para poder decirle al niño, vos sí podés, no solamente como un conductismo motivacional, sino generando ese volumen interior lo suficientemente fuerte como para que no salga al mundo y se vuele como si fuera un barrilete, ¿no? Por las ideologías, por los compañeritos si va a un colegio, por Netflix o los canales de niños en cuanto a dibujos animados, etcétera, etcétera, ¿no? Que tenga justamente una personalidad fuerte, como diría el padre Kentenich, un núcleo de personalidad fuerte. Y esto creo que es uno de los grandes desafíos que el padre varón tiene, ¿no? Mostrarle esto, un interjuego entre la firmeza y la sensibilidad. Si soy pura sensibilidad, me voy al posmoderno que todo lo siente y no tiene menos firmeza que una bandera. Y si me voy a la extrema firmeza, desconecto del mundo emocional. Bueno, es un interjuego que hay que calibrar, ¿no? Que no es sencillo tampoco.